Hola, ¿cómo están? Nosotros somos un grupo de alumnas de segundo año de la Facultad de Kinesiología de la Universidad de Buenos Aires y para una materia que se llama Biomecánica y Anatomía Funcional realizamos un trabajo de análisis e investigación del lanzamiento de martillo. Esto nos llevó a plantearnos una pregunta que es la siguiente, que dice: ¿cuál es la relación entre la cinemática durante la fase final del lanzamiento, la velocidad de los giros y la distancia alcanzada? Básicamente lo elegimos porque consideramos que es un gesto bastante complejo e interesante para analizar y a su vez nos gustaría contribuir para que a futuro puedan mejorar sus marcas. Ahora vamos a hablar de conceptos importantes, donde antes de empezar a explicarles todo el análisis que hicimos, algunas cosas que tenemos que tener en cuenta son, en primer término, la cinemática. Al estudiar la cinemática nos referimos a la descripción del movimiento de los objetos y partes del cuerpo, sin considerar las causas que lo originan. O sea, en este caso no tendríamos en cuenta la fuerza de los lanzadores. Después tenemos, por otro lado, el centro de masa, que el centro de masa es el punto que representa el movimiento de todo nuestro cuerpo, que va a pasar por delante de la vértebra sacra S2, que aproximadamente estaría por acá, y esta va a ser así cuando estamos parados, digamos. Y a medida que uno se va moviendo, va a ir variando. Y por último tenemos la base de sustentación, que es el espacio formado por el contorno externo de los pies cuando ambos están apoyados en el piso, que básicamente sería esto, aproximadamente, así. Y cuanto mayor es esa base de sustentación, mayor es la estabilidad. Para poder llevar a cabo nuestro trabajo, grabamos los lanzamientos de 9 atletas pertenecientes a la Escuela Municipal de Atletismo de Avellaneda. Estas grabaciones se hicieron 2 días diferentes del mes de agosto. Utilizamos 2 cámaras, una puesta frente al atleta en el momento de iniciar el lanzamiento y otra de costado, del lado derecho del lanzador en el momento de iniciar el giro. Grabamos 3 lanzamientos de cada uno, pero solamente analizamos el que mejor distancia obtuvo. Bien, como dice la diapositiva, analizamos 9 atletas, tanto hombres como mujeres, mayores de 12 años y con más de 6 meses de experiencia. Después de recolectar todos los videos, los pasamos por el programa Quinovea y nos centramos en buscar qué variables afectaban los lanzamientos para poder así ayudarlos a tener mejor marcas y una mejor técnica. Según la bibliografía consultada en el proceso de investigación de este tema, nos pareció que las variables que tenían mayor impacto en la distancia de lanzamiento eran, por un lado, la base de sustentación, por el otro, la altura del centro de masa, como ahí estamos viendo en la imagen. Estas 2 variables fueron medidas tanto en la posición inicial, en la fase final del voleo y al momento de soltar el martillo. Otras variables que consideramos fueron el ángulo de hombro, la flexión de rodilla y la extensión del tronco en el último contacto con el martillo, ya que consideramos que todas estas participan en la posición final en la que saldrá liberado. Por último, consideramos el ángulo de menor flexión de hombro en el último giro del lanzador. Y tanto los giros de voleo como los giros de impulso fueron cronometrados para poder determinar la velocidad alcanzada. Ahora vamos a pasar a analizar las variables y los resultados. Por ejemplo, acá mostramos cómo en el último contacto con el martillo analizamos las 3 grandes articulaciones que previamente mencionamos. Cada lanzador nos brindó una posición final bastante diferente entre sí, pero pudimos notar que mejores lanzamientos tenían una mayor participación de la flexión de hombro y rodilla, siendo la extensión de tronco la variable que menos impacta en la posición del martillo al soltarlo y la distancia que lograron alcanzar. A la hora de analizar la velocidad, relacionamos la cantidad de giros de impulso en el tiempo en el que se realizan y tomamos esta variable para analizar cómo influye esto en la distancia alcanzada. Como se muestra en el gráfico, hay una cierta tendencia lineal ascendente, donde los lanzadores que lograron alcanzar una mayor velocidad lograron una mejor distancia. Durante el análisis de esta variable, notamos que la técnica de cada lanzador tiene sus propias particularidades, y no todos realizan la misma cantidad de giros. Establecimos que es la velocidad obtenida más importante para lograr una mejor distancia que la cantidad de giros. Por otro lado, considerando la variable de la altura del centro de masa al soltar el martillo, podemos ver en el gráfico cómo hay una relación decreciente,
donde los atletas que realizaron mejores lanzamientos tienen su centro de masa a una menor altura. Bueno, por último les vamos a dar unas recomendaciones. Consideramos que mejorarían las distancias del lanzamiento si en el último contacto con el martillo emplean de forma armónica la flexión de hombro, la flexión de rodilla y la extensión de tronco, pero darle prioridad sobre todo a las dos primeras. Creemos que uno de los factores que más beneficioso será para mejorar los lanzamientos es el trabajo de la velocidad de giros de impulso. Entonces sería bueno entrenar la velocidad con ejercicios que puedan ser transferidos a la fase mencionada. Y bueno, otras recomendaciones: que entrenen fuerza y potencia y que mantengan hábitos saludables. Y nada, más allá de las marcas que puedan llegar a alcanzar, les vamos a recomendar obviamente que siempre disfruten el deporte que decidan practicar. Y por otra parte, les agradecemos el interés por nuestro trabajo. Esperamos que nos dejen en los comentarios alguna devolución o alguna duda que les haya surgido. Y nada, muchas gracias y chao.